por lo que se enviará la grabación al correo electrónico con el que se inscribieron. A continuación, tengo el agrado de presentarles al doctor Julio Gómez, director asociado de proyectos de Fundarse, quien estará a cargo de este panel. Bienvenido, don Julio. Gracias, Elena. Un gran honor a todos. Es un gran momento y estamos muy contentos de reunirnos. Es particularmente para Fundarse un motivo de mucho orgullo. Nos acompaña el director ejecutivo también, don Roberto Leiva. Y en este momento especial, donde todos estamos conviviendo con una situación de emergencia tan difícil, el tema educativo es de primer nivel. No solamente la parte del empleo, no solamente la parte de la economía que nos tiene preocupados, sino también más de 1,5 millones probablemente de niños, niñas, adolescentes que no han podido ingresar a las aulas educativas. Y ante un periodo que cada vez se acorta, es fundamental que nos reunamos, conversemos, dialoguemos y encontremos respuestas y soluciones. En el caso nuestro, en Fundarse, este es uno de los temas principales. Agradecemos a todo el equipo que está reunido, especialmente las empresas que están unidas bajo el proyecto de Empresarios por la Educación. Es un gran momento para estar con nosotros acá reunidos. Nos acompañan también excelentes invitados. Está la doctora Gloria Mengíbar, que es la subsecretaria de Asuntos Técnicos y Pedagógicos de la Secretaría de Educación. También nos acompaña la señora Anja Reder de Alemania, la directora de APRODE, el proyecto que ha sido tan exitoso en la zona de occidente del país, como también nos acompaña Raquel Fernández del Banco Interamericano de Desarrollo, don Sergio Ramírez de USAID, el proyecto Lectores a Líderes, y también Leslie Ramos de la Fundación Zamora Terán. Así que muchas gracias, bienvenidos. Hemos deseado que este día podamos, al reunirnos, poder identificar estas estrategias nuevas que en un documento que tenemos a su disposición, la estrategia de retorno a la educación, nos permita de alguna manera apoyarnos. El deseo es compartir con ustedes una hora y sin más preámbulo quiero presentarles a la doctora Gloria Mengíbar, subsecretaria de Asuntos Técnicos de la Secretaría de Educación del país y especialmente en lo particular una persona que tengo mucho respeto, mucho cariño, exalumna de nuestro programa de doctorado, y le doy la cordial bienvenida, doctora Gloria Mengíbar. Gracias, doctor Julio Gómez. Quiero saludarle muy especialmente y también a los invitados en este panel, a Anja Reder de APRODE, a Raquel Fernández del BID, a Leslie Ramos de Fundación Zamora, al señor Sergio Ramírez y por supuesto a este público tan selecto con el cual tenemos el honor de compartir esta mañana. Realmente es un espacio muy importante para nosotros como país y como Secretaría de Educación para poder exponer ante ustedes un tema que está prácticamente en boga en nuestro país y en muchos países del mundo, lo que es el tema educativo, que para todos los hondureños y buenos hondureños debe de ser un tema de importancia en nuestras agendas, ya que de eso depende el desarrollo de nuestro país. Sin duda alguna, este espacio será muy productivo y esperamos pues contar con los aportes de ustedes para fortalecer las estrategias que como Secretaría de Educación hemos planificado, pero que el aporte de ustedes debe ser es muy significativo para nosotros. En torno a las conclusiones y la apertura que ha dado el doctor quiero exponerles de alguna manera cómo está la situación educativa de nuestro país en medio de la crisis. Si bien es cierto, hacerles también un contexto de dónde partimos, hacia dónde pensamos nosotros dirigir los próximos pasos
en cuya situación pues realmente es decisoria y es definitiva el apoyo que podemos hacer al sistema educativo hondureño, ustedes como empresarios y desde luego todos aquellos que tienen el buen deseo y el sentimiento de solidaridad para todos los hondureños. En principio, decirles que la situación actual del sistema educativo en Honduras, pues parte de dos indicadores que nosotros estamos viendo con mucha preocupación que pueden ser fuertemente impactados por esta crisis. En inicio, la matrícula. Históricamente, desde el 2014, el fenómeno migratorio ha impactado fuertemente en la matrícula del sistema educativo de prebásica, básica y media, habiendo en las cifras un descenso, y el informe de ASJ que nos presentó el año pasado, en donde bien lo mencionaba el doctor Julio, que tenemos prácticamente más de 1 millón de jóvenes en edad escolar que no ingresan al sistema educativo. De esa manera, la preocupación con la que ingresamos este año o iniciamos el año 2020 marca realmente diferentes iniciativas dentro de la Secretaría de Educación, y comenzamos con una fuerte campaña apoyada por USAID, la cual llamamos una campaña Te Queremos Estudiando. Esa campaña permitió subir las cifras de matrícula en este 2020 en prácticamente 16 departamentos del país. Lo que alcanzamos prácticamente fue 2.200.000 estudiantes, significativamente un aproximado de 300.000 con respecto el incremento con respecto a la matrícula del año 2019. Sin embargo, el tema de deserción, que ha sido fuertemente también ha impactado en el sistema educativo, profundizándose en el 2019, son prácticamente la situación que nosotros vemos con mayor impacto en esta crisis. De manera que esa campaña de Te Queremos Estudiando, si bien es cierto, fue muy productiva, no logramos la cantidad de estudiantes insertarlos en el sistema educativo de los jóvenes que estaban fuera, pero fue significativa la cifra. El otro indicador que nos preocupa bastante es el tema de rendimiento académico, y aquí nosotros tenemos metas que alcanzar para el año 2022 de acuerdo al plan estratégico del sector educación. En español y matemáticas, nosotros habíamos logrado en el 2019 de una meta del 58% que debíamos alcanzar para el 2022. En el 2019 habíamos logrado ya el 53% en el área de español y el 29% en matemáticas, cuando en el PESE tenemos un porcentaje de 37% al 2022. De igual manera, los porcentajes de insatisfactorio, que debemos bajarlos para el 2022 a un 4.3%. En el 2019 iniciamos el año 2020 con el año, y en el 2022 para matemáticas debemos de tener el 17.8% como meta para bajar ese indicador de insatisfactorio. Nosotros habíamos logrado llegar al 22%. De manera que en medio de la situación de crisis, este indicador también consideramos que va a impactar fuertemente en la situación actual. La labor de la Secretaría, desde luego, es garantizar el derecho a la educación en medio de situaciones de crisis y después de ellos, ¿verdad? Desde luego, y garantizar ese derecho para todos los grupos sociales del país. ¿Cómo reaccionamos ante una situación de estas como Secretaría de Educación?
pues inmediatamente activamos equipos de trabajo tanto a nivel central como descentralizado para identificar acciones que sostuvieran la conexión entre el educando y los docentes, y desde luego el apoyo de los padres de familia para poder entregar contenidos vinculados al currículo nacional y darle seguimiento a ese proceso de aprendizaje en los estudiantes. La mesa de cooperantes también se activó inmediatamente y comenzamos a identificar las acciones conjuntas de carácter general para la fase durante y posterior a la emergencia. También trabajando paralelamente en esta situación una estrategia de retorno a clases. Esta estrategia que estamos desarrollando actualmente, que es para poder darle continuidad a los aprendizajes de los estudiantes, le llamamos Te Queremos Estudiando en Casa, conectándola con aquella campaña que iniciamos en el 2020 para poder darle continuidad al aprendizaje en el hogar. Lo que requiere de manera específica acceso a materiales educativos, tanto de audio, audiovisuales como videos que nosotros enviamos todos los días a través de WhatsApp, aquella población que tiene acceso a WhatsApp. El estudio de encuesta del 2019 nos dice que aproximadamente el 92% de la población hace uso de un teléfono, y es de esa manera que nosotros logramos ampliar mayor cobertura a través de la radio, a través de la televisión y últimamente también a través de material impreso como guías o cartillas de autoformativas. Todo esto en medio de muchas dificultades se adoptó prácticamente la única estrategia posible para la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos. Iniciamos a gestionar la emergencia a través de oficios circulares, en principio, dando lineamientos a la atención y a la prevención de la enfermedad que nos está atacando en estos momentos, para asegurar la vida de los educandos, de los docentes y de toda la comunidad educativa, padres de familias, y en principio porque se suponía la continuidad de los centros educativos y la entrega de un servicio educativo de manera presencial. Inmediatamente, a partir del 12 de marzo, con el comunicado del señor ministro, pues estableciendo ya la suspensión de clases en todo el país a partir del 13 hasta el 26 de marzo, comenzamos nosotros a planificar contenidos para ese periodo. Una vez que la decisión pues, se prolongó, nosotros comenzamos a trabajar en un plan de trabajo, en un plan que permitiera diseñar una estrategia de la continuidad de este proceso a través de una planificación hasta el mes de agosto. Sin embargo, esto no significa que como sistema educativo pudiésemos tomar la decisión de un posible retorno a clases luego de esta planificación, sino que hasta entonces tenemos ya prácticamente nuestros docentes, los padres de familia, conocen los contenidos diariamente que se van a desarrollar hasta el mes de agosto, pero una vez que lleguemos al mes de agosto, pues ya debemos estar preparados por cualquier situación que la continuidad de los aprendizajes sean a distancia o de una forma mixta. Estamos con esto entonces. Ustedes me avisan cuando debo de cortar por el tiempo. Entiendo que solo tengo 13 minutos para esta primera intervención y yo estaría atenta a sus llamados. Entonces, de esta manera, nosotros planificamos una estrategia de retorno a clases cuya decisión
pasa por un criterio principal que es el monitoreo de la curva de contagio o el comportamiento epidemiológico y geográfico del virus. En ese sentido, tomando en cuenta este criterio, habrá que hacer un análisis de la ubicación geográfica o del contexto donde se encuentra cada uno de los centros educativos. En ese sentido, a partir de todas estas estrategias que desplegó la Secretaría de Educación, todo el sistema, desde los docentes, pasando por autoridades municipales y departamentales y al nivel central, la Universidad Pedagógica, a través del Observatorio de la Educación, realiza un estudio a 3 semanas prácticamente de haber activado algunos mecanismos y herramientas para los docentes y para los educandos, de manera que nos revela el comportamiento o el impacto que estos mecanismos estaban teniendo en la comunidad educativa, tanto en educandos como en docentes. Eso nos permitió que a través de este estudio se formularan prácticamente 4 escenarios en los que nos orientaran como sistema cuál era la decisión que debíamos tomar. Y aportando a esto toda la información de países, de otros países a nivel internacional que nos estaba llegando para poder tomar decisiones, y con la experiencia de otros países en donde realmente no se había cerrado el sistema educativo y habían hablado de un posible reinicio en los próximos meses de acuerdo al comportamiento del virus, entonces se formuló un 5º escenario con el apoyo de muchos expertos en donde pues la decisión fue darle continuidad, tomando en cuenta que el estar desvinculado de los educandos pudiese causar un impacto más fuerte en la deserción y en el deseo de no regresar o no continuar con el aprendizaje desde el punto de vista de los estudiantes, como también desde el criterio de los padres de familia. Y eso ha permitido darle continuidad y llegar a un muy buen porcentaje de estudiantes que están continuando con sus aprendizajes. Sin embargo, estamos conscientes que hay un porcentaje de estudiantes, y sobre todo en poblaciones más vulnerables, a los que no logramos llegar, y que incluso comentarios de padres de familia, de los cuales tenemos el testimonio, que manifiestan el no querer continuar o el no enviar a sus hijos a la escuela y que prefieren que pierda su año académico. Es decir, tenemos un fuerte desafío en el tema de la matrícula, en el tema de la inclusión y la equidad, y sobre todo, y también en el tema de la calidad educativa. Hacemos un esfuerzo fuerte con el apoyo de los cooperantes, con el apoyo de la empresa privada que se ha unido para el despliegue de esta estrategia, y a través de los medios de comunicación estamos llegando con audios a través de radio, emisoras a nivel local, a nivel nacional, con la metodología del IER, y a través de la comunicación por televisión, a través de Telebásica, que Conatel abrió 2 señales para que pudiesen estarse bajando las lecciones educativas por videos, todas las operadoras de cable y todos aquellos canales a través de las diferentes operadoras de cable. En este escenario comenzamos a buscar otras alternativas y en este momento, a través del decreto que emite el Congreso Nacional, en donde prácticamente nos da 7 días para presentar un plan de trabajo en donde los medios de comunicación aporten espacios gratuitos para poder apoyar la educación desde lo local hasta el nivel nacional. Pues estamos en ese proceso en este momento, ya lo decimos, es un desafío muy grande. Tratamos nosotros de mantener y de potenciar realmente en los educandos capacidades para resolver problemas reales, porque aquí debemos de hablar de un currículo básico, corto, en medio de la crisis
pueda desarrollarse con el apoyo de los padres de familia, los cuales se han convertido de la noche a la mañana en docentes, y tenemos que estar conscientes de las características y las condiciones de nuestra población, unos con una formación académica de muy buen nivel, mientras que otra población no la tiene, y de acuerdo a eso ir adaptando todas las estrategias que la Secretaría de Educación, con el aporte de muchas personas, incluyendo los docentes, que también están aportando desde su misma experiencia cuáles son aquellas situaciones de éxito que ellos están teniendo para poderla llevar a otros departamentos, a otros docentes, y poderlas implementar. Estamos hablando entonces de un proceso educativo flexible, que aporte para la inclusión y la equidad y para la calidad educativa. Todo lo que es el tema de las tecnologías asociadas al Internet se convierte en este momento en una ruta para la entrega de los contenidos a nuestros educandos, pero no es suficiente. Sabemos que nuestra población más postergada, pues hay un muy buen porcentaje de ella a la que debemos de buscar mecanismos para poder hacer la entrega de este servicio. Asimismo, Doctora. Sí. Doctora, ¿nos está escuchando? Sí, los escucho. Sí, queríamos detenernos un momentito en esta parte, doctora, y muchas gracias. Estamos sacando las conclusiones siguientes. Número 1, fue un alza muy importante en la matrícula. Tenemos una situación muy complicada en este momento, y entiendo que ya el gobierno de la República ya dispone de una estrategia al respecto. Yo quisiera que en este momento pudiéramos conversar con los panelistas colateralmente para que algunas de las preguntas que ya han surgido podamos desarrollarlas. En este sentido, yo quisiera que pudiéramos unir la conversación. Creo que Ania nos puede ayudar para integrar el tema de la cooperación y cómo ellos perciben el cumplimiento de estos indicadores y de estas acciones en este momento. Entonces, tomándole la palabra de lo que nos dijo doctora, quisiera compartir con Ania y quisiera, dentro del marco de la mesa de cooperantes, cuál es la acción que los cooperantes tienen para apoyar el plan de retorno que tiene nuestro país. Ania, en este caso, los retos que ustedes tienen, ¿los podemos compartir? Sí, con mucho gusto, Julio. Muy buenos días a todas y todos, y buenos días en especial a usted, Julio, a Fundarse en general y a los coparticipantes de este panel, a la viceministra Gloria Mengíbar, a Raquel del BID, a Leslie de la Fundación Zamora Terán y Sergio del programa de lectores a líderes de USAID. En primer lugar, quisiera agradecerle a Fundarse de organizar este webinar para discutir las temáticas mencionadas. En el panel organizado por ASJIE, la viceministra Mengíbar dijo que nos encontramos delante de una situación muy compleja y con muchos desafíos. Y quisiera añadir que la situación de un proyecto como el APRODE de la GZ, de la cooperación alemana, tampoco está libre de una cierta complejidad de frente al contexto de la emergencia causada por el COVID, aunque en mucho más pequeño. Tenemos por un lado nuestras obligaciones contractuales con el Ministerio de Cooperación Económica y el Desarrollo de la República Federal de Alemania, que nos ha puesto a disposición los fondos para implementar un proyecto con determinados objetivos, sus indicadores y resultados, y un contrato de ejecución con la Secretaría de Asuntos Internacionales de Honduras. Cambiar estos objetivos implicaría un proceso de concertación con las diferentes instancias mencionadas, y estos son procesos que llevan tiempo, algo que en vista de los retos de la pandemia no tenemos. Por otro lado, trabajamos siempre muy de cerca con las diferentes unidades de la Secretaría de Educación en los niveles central y descentralizado. Y naturalmente, en un contexto de emergencia global, tenemos el deseo
la corresponsabilidad también de unirnos a los esfuerzos que se están haciendo por parte de nuestra contraparte y nuestros socios, como son ustedes, Fundarse, AMON, COIPRODEN y ASJ. Con todo eso hay que buscar maneras para cuadrar el círculo dentro del marco de nuestro mandato y con algo de creatividad eso sí que es posible. Dicho esto, la pandemia del COVID-19 ya tiene enormes repercusiones en los sistemas educativos de todo el mundo, porque en los últimos meses las escuelas de más de 185 países han estado cerradas y casi el 90% de todos los estudiantes no han asistido a la escuela. En algunos países de la Unión Europea, como Francia y Alemania, aquí donde estoy ahora mismo, las escuelas ya están abriendo paulatinamente, pero siempre con enseñanza bimodal y de manera escalonada hasta las vacaciones de verano. Y en otros países de la Unión Europea, como Italia o España, las escuelas probablemente solo volverán a abrir con el nuevo año escolar en septiembre. La gran oportunidad que tenemos realmente con esta situación es que hay múltiples gestiones de esta situación a vista a nivel mundial y en Honduras no estamos solos. Todos estamos experimentando de alguna manera y en una situación como esta, cualquier intento que tome en serio el objeto de garantizar la continuidad del aprendizaje, protegiendo al mismo tiempo la salud de los estudiantes y del personal, tendrá ventajas sobre el no actuar. Y se hacen esfuerzos grandes en seguir impartiendo enseñanza y aprendizaje y monitorearlo de alguna manera en Honduras. Lo que pasa es que los hogares familiares no suelen ser un entorno adecuado para el aprendizaje. Los estudiantes pueden no tener un espacio tranquilo para aprender o acceso a una computadora o a Internet. Además, los padres raramente son capaces de apoyar a sus hijos en el aprendizaje. Los niños vulnerables, por ejemplo, los niños en contexto de inmigración interna y externa, los procedentes de entornos pobres, las niñas, los niños con capacidades son los más afectados por el cierre de escuelas y así existe un riesgo, y lo sabemos todos, un riesgo subyacente al ofrecer educación a través de la educación a distancia, especialmente la educación digital, de que aumenten las desigualdades entre los niños de nivel socioeconómico más alto, que tienen acceso a todo lo que se necesita y los que se encuentran en el otro extremo de la escala, es decir, los que no tienen ningún acceso en absoluto. Y todo esto se supone que se absorbe en el regreso a la escuela, una misión de retos inmensos. Esta es la razón por la cual en el proyecto APRODE hemos decidido apoyar a la Secretaría de Educación en el desarrollo de una respuesta pedagógica curricular de fácil aplicación por parte de los docentes para el momento del retorno a clase. Y creo que lo demás lo voy a detallar más adelante. Muchas gracias, Ania, y muy amable. Sabemos de la experiencia en la zona de Occidente, en donde las redes educativas, los comités municipales de educación, las redes mismas han sido un gran éxito. Yo creo que tienen una gran oportunidad de ofrecerle al país esa experiencia, Ania. Y muchas gracias. Quiero también presentarles a Raquel Fernández, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo. Raquel tiene a su cargo en este momento la mesa para los cooperantes, la mesa redonda de cooperantes en educación. Y ha sido muy grato conocer a Raquel, especialmente por todo el ánimo y el entusiasmo que le ha dado al tema educativo. Hemos visto que hay desafíos, la desigualdad al momento de entrar al sistema. No solamente la tecnología es para un sector, también es una gran oportunidad si se sabe desarrollar. ¿Qué otras oportunidades observas, Raquel, a través del Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Qué miran ustedes de las oportunidades que la emergencia trae? Adelante, Raquel, te escucho. Sí, muchas gracias, don Julio. Buenos días a todos y a todas. Un placer estar con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ya hablamos mucho acerca de los desafíos. La viceministra Gloria mencionó varios de los desafíos que ha estado enfrentando la Secretaría de Educación y el sistema educativo durante este
momento de crisis, y Anya habló un poco acerca de los desafíos en proyectos específicos para la cooperación. Yo quisiera un poco recalcar la idea que si bien hay muchos desafíos, hay también muchas oportunidades, como lo mencionaba usted, don Julio. Y yo diría que hay como 3 oportunidades importantes. Hay muchas oportunidades, pero si podemos estructurarlo en 3, yo diría que la crisis nos está obligando a hacer 3 cosas. Uno, priorizar. En segundo lugar, a repensar. Y en tercer lugar, a transformar la educación y sus elementos de diversas maneras. ¿Y a qué me refiero con esto? En términos de priorizar, creo que ha sido muy interesante este tema porque lo que ha obligado al sistema educativo es a definir qué se quiere y qué se debe lograr, ¿no? En términos de priorización de contenidos curriculares. Son grandes los desafíos. Sabemos que una educación en casa, como lo hemos venido teniendo durante estas últimas semanas o meses, no es equivalente a un aprendizaje en la escuela, ¿no? Dentro del centro educativo. Entonces, eso ha obligado a priorizar contenidos curriculares y también nos obliga a pensar un poco en cuáles son esos contenidos curriculares que realmente queremos que los jóvenes de Honduras puedan salir del sistema educativo, ¿no? Con los cuales los jóvenes puedan salir del sistema educativo. Y en este sentido, yo creo que hay una priorización importante que hacer en conocimientos básicos, ¿no? Esenciales, como por ejemplo la lectoescritura. Porque sabemos que, por ejemplo, en esta situación de aprendizaje no se puede pensar que un niño que no tenga estas habilidades básicas pueda tener un autoaprendizaje, ¿no? Y menos aún pensando en poblaciones vulnerables donde los padres posiblemente tampoco tienen esas habilidades. Entonces, ese es un tema. Después, el otro tema también es pensar en un modelo de competencias, que el currículum nacional básico ya lo establece como tal, pero en un mundo tan cambiante como el que estamos viviendo en este momento y en un mundo en donde las generaciones futuras se van a tener que adaptar, y bueno, nosotros mismos nos estamos teniendo que adaptar, las habilidades blandas, estas dichosas habilidades blandas realmente que no son tan blandas, se vuelven mucho más importantes, ¿no? Entonces, estas habilidades como la perseverancia, la resiliencia, todas estas habilidades que permiten al estudiante aprender y adaptarse a las circunstancias que puedan surgir en un futuro son sumamente importantes. Entonces, en el tema de priorizar, yo diría que ese es un área importante de oportunidad. La otra área es repensar, como les decía anteriormente, y aquí repensar nos ha obligado la crisis a repensar el rol de los diferentes actores de la comunidad educativa. Los docentes y los padres se han vuelto facilitadores, y bien decía la viceministra que los padres han tenido que volverse docentes, ¿no? Y entonces, en este sentido, la comunidad educativa, específicamente los docentes y los padres, se han vuelto acompañantes del aprendizaje de sus estudiantes, ¿no? Entonces, nos estamos dando cuenta de que hay una simbiosis muy importante entre todos los actores de la comunidad educativa y en que también en este momento de crisis y pensando que la educación va a continuar tal vez en una modalidad mixta, presencial y después aprendizaje en casa, también el rol de los padres y de los docentes en asegurar ambientes de aprendizaje seguros en donde los estudiantes se puedan sentir motivados a continuar estudiando y continuar con su aprendizaje. Entonces, aquí la pregunta para reflexionar, yo creo que sería, a raíz de esta pandemia, ¿cómo podemos generar un vínculo más estrecho entre estos diversos actores? Y repensar el rol de los diferentes actores de la comunidad educativa también tiene que ver con repensar el rol de los diferentes actores como la empresa privada, la cooperación, la sociedad civil y también el gobierno, porque en esta situación de emergencia vemos que hay muchísima más articulación entre los sectores de educación y salud, entre salud y otros sectores, porque nos obliga la crisis a pensar de esa manera. Entonces, inclusive dentro del Banco Interamericano de Desarrollo es algo que hemos discutido bastante, que la oportunidad que se nos ha presentado es de hacer articulaciones entre sectores. Muchas veces yo estoy en la división de educación, otra colega está en la división de protección social, el otro colega está en salud, y esta crisis nos ha obligado a sentarnos, a trabajar mucho más juntos de lo que lo hacíamos antes,
y pensar en soluciones compartidas. Entonces, ese es el segundo punto de pensar. Y por último, el tercer punto de transformar la educación. Yo creo que hay un tema muy importante que también lo mencionó Anja y, bueno, la viceministra, de cómo hacer para lograr una mayor inclusión e igualdad de oportunidades educativas. En Honduras vemos que pues no todo el mundo, no todos los estudiantes tienen acceso a los diferentes medios, mucho menos, digamos, a las plataformas digitales. En muchos hogares no tienen internet, muchos centros educativos no tienen internet ni computadoras. Entonces, esto puede ser también un factor para aumentar esa desigualdad. Sin embargo, también podemos ver la tecnología como teniendo un rol importante que jugar para una mayor inclusión e igualdad de oportunidades educativas si tomamos este tema digital en serio, ¿no? También digital, y no solo digital, sino el mayor uso de la tecnología en la educación, que tecnología puede ser plataformas digitales, pero también puede ser radio, televisión. O sea, no hay una estrategia, digamos, única para poder atender y garantizar que haya ese vínculo entre los estudiantes y la comunidad educativa, y para continuar con los aprendizajes, ¿no? Debe ser diversificada. Pero sí, la parte de tecnología, yo creo que la oportunidad que nos presenta la crisis en la parte digital sí es sumamente importante, porque nos obliga a tener conversaciones que tal vez se habían tenido, pero que no se habían logrado concretar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el PID ha venido apoyando en una estrategia de transformación digital de la educación. Hemos traído a un experto internacional que ahora en estos momentos nos está apoyando, que se llama Miguel Breshner. Él es el presidente del plan, expresidente hasta marzo de este año, ahora es consultor independiente del plan Ceibal en Uruguay, que ha sido el plan que ha tenido más éxito en términos de incorporación de las tecnologías en la educación, y que si vemos los números, es el país, Uruguay, en la región, quien se ha podido adaptar más fácilmente a esta situación de crisis. Hay ciertos elementos importantes en Honduras que han hecho que el modelo sea exitoso. En Honduras ya han habido inversiones importantes en la integración de tecnología en la educación, pero ha faltado sostenibilidad y ha faltado una visión integral con los 6 elementos principales que nosotros proponemos, dentro de los cuales está el tema de conectividad, ¿no? Que es algo sumamente importante, que vemos, como les mencionaba al principio, que hay una gran cantidad de centros educativos. Según los últimos datos, 545 centros educativos de los 23,000 aproximadamente que están conectados. Entonces, en este sentido, creo que es una gran oportunidad para posicionar ese tema de manera muy contundente. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, Raquel. En aras del tiempo, tú nos dejaste ya 3 elementos: priorizar, repensar y transformar. Ya hay preguntas que se están dando y que tenemos que colocarlas en algún momento. ¿Cuándo comenzaría la apertura? ¿Cómo se haría? Hay preocupaciones sobre eso. Espero que la viceministra ya le esté tomando por ahí, en el chat ya le están apareciendo. Rápidamente quiero presentar con la idea que nos has dado, incluso decías que el tema de la lectoescritura va a ser muy importante. Tenemos 5 minutos para 2 panelistas. En el caso de Sergio y de Leslie, en el tema propiamente de los contenidos, en especial para casos como este. Muchas gracias, Raquel. Me llevo la idea de los 3 momentos: priorizar, repensar y transformar en este momento, pero en el apoyo que se está dando a las capacidades locales, el tema de los materiales educativos va a ser clave, y sobre todo en los contenidos. Sergio, en 2 minutos, ¿pudieras ayudarnos a aclarar cómo USAID lo está desarrollando a través de Lectores a Líderes? Muchas gracias, Julio Gómez. Gracias por la invitación, doctora Mengíbar. Mucho gusto saludarla, y a todo el equipo que está aquí, todos los colegas. En breve, sí, estamos muy contentos de estar trabajando en apoyo a la Secretaría con el programa, como todos sabemos, el 15 de marzo, el 13-14 se cierran, y rápidamente el equipo de lectores se puso a trabajar en un contenido primero de 4 a 5 semanas en el tema de lectoescritura.
para el tema de español. Se han producido más de 150 videos con sus audios y hasta material en línea, ¿verdad? Para acompañar, para darle a los padres, madres y encargados en sus hogares una manera de continuar la educación. Ahorita ya con el apoyo de la viceministra y el equipo de la Secretaría estamos ahora ya planteando un programa de 3 meses, contemplando un poco, ¿verdad? Lo que dijo la viceministra, ¿verdad? Que seguiremos con las escuelas cerradas por el momento hasta agosto, por lo menos. Entonces, a mí lo que quería resaltar rápidamente es que ese es el programa realmente sirve como un patrón no solo para español, sino para el resto de las asignaturas, por 2 razones. Una, porque sabemos como ahora la palabra es educación mixta, ¿verdad? Tenía otra connotación en mi tiempo, ¿verdad? Pero es híbrido, ¿verdad? De saber que este año escolar 2020 va a ser un año inusual, irregular, lo que mencionó la viceministra, el tema del acceso, el retorno a clases, la rematriculación de los niños vulnerables. Va a ser bastante difícil volver a una normalidad o a un estado similar al anterior, y realmente el 2021 va a ser, y en adelante realmente nos va a retar a hacer un sistema educativo muy distinto al que vivimos hace 3 meses, y lo está viviendo en todos los países del mundo. Entonces, uno de los puntos principales para mí, la inquietud para este panel, es verdad que veamos un poquito a largo plazo, ¿verdad? No solo la respuesta a la crisis sanitaria, al cierre de escuelas, producir videos para hoy, para la próxima semana, sino realmente utilizar esta crisis como un cambio de paradigma de una educación en Honduras que nos permita flexibilizar, promover el acceso, promover el retorno, ¿verdad? Múltiples formas de entregar el contenido educativo, y más que nada, como creo que lo mencionó la viceministra y algunos de los colegas, la parte de la equidad, ¿verdad? Ha habido bastante inequidad. Tal vez esta oportunidad de convertir un programa educativo hacia medios en línea, a través de radio, televisión o con suplementos autodidactas, nos sirva para, 1, recuperar la matrícula, 2, para recuperar el tiempo perdido o este rezago que se va a dar, y nivelar a los niños en el momento de retorno. Resumido, nada más para dejar 2 puntitos claves para este panel, también vemos el sector privado, ¿verdad? Trabajando muy de cerca con nosotros, ¿verdad? Hemos tenido estas llamadas con el equipo de Fundarse, ¿verdad? Y don Miguel y todo el equipo de Fundarse para aprovechar esta oportunidad para fortalecer ese lazo con el sector privado, que debe seguir cumpliendo una función muy importante en el tema de apoyo a los big kits de bioseguridad, para apoyar las escuelas que se limpien, apoyando la distribución de contenidos donde no se llegue tan fácilmente, apoyando tal vez también con patrocinio de los niños vulnerables, ¿verdad? Las comunidades más vulnerables, ¿verdad? Para aquellos niños que regresen a clases. En resumen, creemos que la prioridad, mi otro mensaje, don Julio, es el COVID en algún momento la ciencia va a poder vencer el COVID, así espero en Dios, ¿verdad? Que tengamos la vacuna en algún momento, pero el impacto que tiene este rezago escolar lo vamos a vivir varios años. Entonces, no olvidar que la continuidad de la educación debe ser una prioridad nacional, así como combatir el COVID. No olvidarnos que la educación continúa. Gracias. Muchas gracias, Sergio, y gracias por tu cooperación en el proyecto de Lectores a Líderes. Estoy seguro que los materiales van a ser de muchísima utilidad en este momento y esperamos contribuir. Por la parte del sector privado, creo que una de las personas que ha estado entregada a este proyecto ha sido Leslie Ramos, y Leslie, desde la Fundación Zamora Terán, parte del grupo de bancos, la FICE, han desarrollado el proyecto de empresarios por la educación en toda Latinoamérica, en la región sobre todo, pero más que nada el proyecto de computadora por niño. Leslie está con nosotros. ¿Estás por ahí, Leslie? Desde el sector privado. Adelante, Leslie. Mira, tengo una pregunta clave que me interesa mucho, porque desde el sector privado tenemos un desafío, ya que con la apertura económica
y tan cercana tal vez y tan difícil con la transición del virus, además tenemos que acompañar los procesos de solidaridad y responsabilidad social en el tema educativo. ¿Cómo percibes tus programas y sobre todo la presencia del sector privado? Estoy resumiendo las preguntas de esta manera. ¿Cómo percibe la presencia del sector privado en apoyo al sector educativo en este momento de la apertura del sector? Adelante. Buen día, gracias don Julio, muchas gracias para todos los panelistas también, que extraordinarios. Un gusto para Fundación Zamora Terán, es todo un honor estar presente en este webinar y la verdad es que nosotros sabemos que el papel de la empresa, del sector privado, realmente juega un rol sumamente importante, don Julio, porque no solamente la empresa privada está dedicada a generar empleo, sino que también está contribuyendo a través de sus áreas de responsabilidad social empresarial a sus comunidades de influencia o de no influencia. Entonces, ahorita nosotros estamos trabajando fuertemente porque es claro el impacto que el COVID-19 ha venido a provocar a todos los programas de RCE, de la empresa privada y el sector educativo. De acuerdo a datos que la UNESCO nos ha brindado, estamos viendo que son 166 millones de estudiantes en Latinoamérica que están fuera del sistema educativo. Imagínense este dato, 166 millones de estudiantes. Y bueno, y en Honduras, que ya, como la señora viceministra lo mencionó, más de 2 millones de estudiantes. Entonces, sabemos que es un tema complejo y que esta situación ha venido a nosotros a retarnos y a provocar nuevos espacios de aprendizaje, tanto a lo interno de nuestra institución como a lo externo, es decir, con el apoyo que nosotros siempre le hemos venido brindando tanto a nuestros beneficiarios, que son los directores, docentes, estudiantes y padres de familia. Nosotros estamos trabajando para empoderar al docente, al director. Es un trabajo que lo estamos haciendo a través de procesos de formación, don Julio, porque realmente sabemos que si no los formamos, difícilmente ellos van a poder trabajar. Y estamos haciéndolo a través de una educación virtual. Y estamos desarrollando ya webinars, cursos, bootcamps, tutoriales y coaching, portal educativo y comunidad educativa, teniendo como resultado el alcance de 1.341 personas, 551 docentes, transformando su práctica mediante el acompañamiento virtual. Contamos con varios programas que estamos ejecutando. Obviamente, como le digo, hemos venido a reinventarnos todo y estamos trabajando duro porque sabemos que la educación es básica en nuestro país. Tenemos unos datos que nos alarman, que fue los datos que el Observatorio de la Universidad Nacional Pedagógica de Honduras destacó, que como también lo mencionó la viceministra, que es el tema de la matrícula. ¿Cómo inicia la matrícula? En el año 2015, que empieza con una matrícula, perdón, en el 2014, de 1.172.885 estudiantes matriculados en educación básica. Y al 2019 fueron 1.099.720 estudiantes matriculados. Es una diferencia de 73.165 estudiantes. Pareciera poco, pero las cifras nos alarman. Y si les menciono la tasa de deserción anual, también ha ido en incremento, siempre de acuerdo a los datos proporcionados por el Observatorio Nacional de la Universidad Pedagógica. Nos dice que en el 2015, en educación básica y media, tuvimos una deserción estudiantil de 47.813 y al 2019 subió a 88.379 estudiantes que desertaron. Es decir, que en 4 años la deserción estudiantil aumentó a un 54%. Señores, esto es realmente alarmante, preocupante y como la viceministra lo dice, estamos en un gran reto y en un gran desafío porque si cada año sigue estos incrementos, ¿qué va a suceder con nuestro país? Aunado a la situación actual donde se espera otro incremento en la deserción. Debemos construir entre los diversos actores estrategias y acciones concretas que nos ayuden a retener a los estudiantes y a no tener mayor deserción estudiantil. Quisiera consultarles cómo visualizamos nosotros este impacto en nuestro país como empresarios también. Y esto se lo hago porque sé que aquí están presentes varios empresarios dentro de este webinar.
Hasta ahora hemos soñado tener un país educado, don Julio, pero el impacto de deserción se produce en tener una sociedad fuera de conocimiento. ¿Qué va a suceder con estos jóvenes? ¿Qué tipo de sociedad tendremos? ¿Qué esperamos que ocurra con estos jóvenes que se han vuelto ninis? Entonces, más que eso es un llamado a una reflexión y a un trabajo en conjunto, don Julio, para que podamos buscar estrategias efectivas, para que podamos buscar la forma de trabajar en conjunto y desarrollar estrategias y metodologías que sean realmente efectivas y que funcionen para las comunidades y sobre todo para las zonas más vulnerables de nuestro país, don Julio. Perfecto, Leslie, el mensaje es muy claro y te lo agradecemos. En la siguiente lámina, tal vez lo puede colocar Jocelyn. Ahí está un documento que es clave, es la estrategia de retorno al sector educativo. Y en ese documento, que lo van a tener disponible en las páginas de Fundarse, hay elementos de la estrategia que ya ustedes han considerado. Leslie, te agradezco el mensaje. Tenemos poco tiempo realmente, pero ya hay preguntas que quisiéramos trasladarle a la doctora Gloria. En términos rápidos, así de 30 segundos por respuesta, si pudiéramos, Gloria, en cantidad de preguntas que estoy viendo acá. Número uno, ya la estrategia parece ya está en marcha. ¿Cuándo cree usted que este proceso de apertura educativa estaría en marcha? Doctora, en 30 segundos, ¿podría usted decirnos, hay posibilidad de que el proceso arranque en el corto plazo para no afectar el año lectivo? Bien, la estrategia de retorno seguro está pasando por un proceso de socialización y de poder hacer la toma de decisiones, como lo decía al inicio, bajo el criterio central que es la curva de contagio. De manera que en el análisis del contexto de cada centro educativo se tomará la decisión para poder hacer ese retorno. No tenemos una fecha establecida. Esto depende de cómo actúa el comportamiento del virus en cada contexto y de esa manera hacer un retorno escalonado, es decir, no todos los centros educativos van a retornar en la misma fecha. Eso va a depender del contexto, si no existe la enfermedad, y de acuerdo a eso cumplir con ciertas condiciones de bioseguridad, con toda una planificación del seguimiento y nivelación de los aprendizajes y de cómo podemos preparar a nuestros equipos docentes para la atención también en el tema socioafectivo. En conclusión, no existe una fecha general para todo el sistema, es escalonado y depende del comportamiento del virus. Ok, muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta acá del sector privado. Para usted, ¿cuáles serían las prioridades que el sector privado debería atender en acompañamiento al sector educativo, doctora? Excelente pregunta. De hecho, nosotros hemos definido presupuestos ya que necesitamos identificar con el apoyo del presupuesto nacional, de la empresa privada y del apoyo internacional. Tenemos una fuerte inversión en educación, tanto en el tema de infraestructura para asegurar el tema de hidrosanitario en los centros educativos, los que no tienen agua potable, los que deben de tener tratamiento de aguas residuales. El plan maestro del sector educación nos dice que aproximadamente 5.696 centros educativos tienen deficiencias en este tema hidrosanitario, y lo otro es la inversión que se debe de hacer en los implementos de bioseguridad para asegurar el uso de la mascarilla obligatoria tanto en docentes como en educandos, y lo que es el gel, y poder tener también cloro en las escuelas, en cada centro educativo, y toallas desechables. Por otro lado, hemos definido también el apoyo socioemocional a través de un kit para poder abordarlos con conocimientos básicos de los docentes hacia los educandos, por aquellas situaciones de educandos que hayan de alguna manera sufrido
violencia física, violencia psicológica y hasta violencia sexual, y que al retorno a los centros educativos de pronto también haya habido la muerte de algún pariente, todas estas situaciones que se pueden dar en crisis, que desde luego con el solo hecho del confinamiento ya estamos recibiendo algún daño psicológico. Y la otra fuerte inversión también que estamos haciendo es la impresión de cuadernos de trabajo o cartillas de autoformación para llegar a esa población en donde no llega ningún medio de comunicación. Aproximadamente tenemos un presupuesto que debemos identificar y buscar apoyo en todos los sectores de 181 mil millones de dólares para hacer un presupuesto global diferenciado por cada uno de los temas que acabo de mencionarles. Muchas gracias, doctora. Y hay una pregunta también del sector privado. Usted nos aclaró que es muy probable que el tema del reingreso no esté muy preciso, pero ya se habla de una apertura económica en ciertas regiones donde no haya tanto contaminación y además que haya una baja densidad poblacional. La apertura económica y la apertura educativa van a la par. Si la familia sale a trabajar, ¿cómo quedan los niños? Y nos comentaba Ania de que los hogares familiares son de por sí incluso muy difíciles de atenderlo educativamente, y no digamos cuando los padres tengan que ir a trabajar y los niños no puedan ir a la escuela. ¿Cómo puede manejarse esa situación? Tenemos 30 segundos, doctora. Sí, bueno, la vinculación entre el tema económico y el tema educativo es un factor clave en el desarrollo de un país. Creo que esto todos lo sabemos. La apertura de la economía es importante para la organización y la planificación de las diferentes acciones a realizar desde lo local. Influye de manera directa en la toma de decisiones para las políticas educativas, y en estos escenarios para poder modernizar la educación debemos, como decía Raquel, repensar, replanificar y reforzar, de manera que tenemos que pensar en que esto es una oportunidad para abordar un sistema educativo renovado con el uso de la tecnología. Ya desde la Presidencia de la República se habla de poder instalar un plan con el uso de la digitalización, como lo hizo Uruguay, y poderlo llevar por fases en los centros educativos de nuestro país, y esto requiere una fuerte inversión. Nosotros estamos haciendo incidencia en varios sectores para poder lograr toda esa sinergia de apoyos y de contribuciones y diferenciando en qué fase y en qué tema puede cada una de las empresas y de las organizaciones a nivel nacional e internacional abordar y priorizar los presupuestos nacionales y los presupuestos internacionales para poder hacerle frente a los impactos de la deserción, al impacto que puede tener también la migración desde el sector privado por el cierre o por que los padres de familia hayan perdido sus empleos y esta población de los centros educativos privados migre hacia las escuelas públicas, y por supuesto el gran impacto que va a tener a largo plazo en el desarrollo del capital humano en nuestro país. Así que es importante que en este momento nosotros ya estamos identificando presupuestos nacionales, por ejemplo, las transferencias monetarias condicionadas para que más alumnos tengan acceso al Internet y pueda repensarse un sistema educativo de vanguardia, y que podamos tener, optimistamente hablando, ¿no?, que podamos tener una mejor oportunidad para nuestros niños y niñas y jóvenes a lo largo y ancho de nuestro país. Pero esto requiere sin duda de la sinergia de todos los hondureños, desde los gobiernos locales, cómo podemos apoyar la reapertura de los centros educativos y que desde la economía pueda pensarse para abordar todos los retos que tenemos en el futuro. Muchas gracias, doctora. Se nos acabó el tiempo, pero quiero dejar algunas conclusiones que me parecen claves para el momento. Y muchas gracias de antemano a todos
desde Alemania y todo el país. Muchas gracias, muchas gracias. A Ania, a Raquel, a Sergio, a Leslie, doctora, ha sido un honor. Me llevo a estas conclusiones. Primera, no tenemos todavía fecha de apertura, estamos claros. Segundo, ya hay una estrategia. Esta estrategia está montada en este documento, se está socializando y obviamente va a depender de las condiciones. Yo digo que el virus es el que tiene el control del tiempo ahorita. En la medida que logramos atenuar o reducir esa incidencia, va a haber más esperanza. Indudablemente el tema es el capital humano. Esta es una situación inédita. Hemos tenido crisis, catástrofes naturales, que han afectado el capital físico del país, pero esta es la primera vez que afecta al capital humano. Y en este sentido debemos ser muy cuidadosos porque es la vida de muchos seres humanos, sobre todo de nuestros niños y niñas, el mayor cuidado posible. En este sentido, está en manos de ustedes la toma de las decisiones y tenemos que seguirlos con mucho cuidado porque el riesgo es enorme. En este sentido, para el sector privado es clave, ya nos dijo la doctora, el tema de la bioseguridad va a ser clave en el primer momento y el apoyo en infraestructura. Yo creo que cuando se inicie el programa de Empresarios por la Educación, se reactive, este va a ser el primer tema que vamos a tomar e indudablemente continuar apoyando a nuestras comunidades y desarrollarlas en la máxima de su potencial en la medida de que la pandemia se vaya reduciendo. Es un esfuerzo de todos. Yo quiero agradecerles infinitamente, decirles que estamos siempre pendientes de ustedes. Ahí tienen mi contacto. El material, el documento va a estar disponible en la página de Fundarse. Espero que sea hoy o mañana que lo podamos colocar y comprendan que es un documento que está en proceso también de construcción y sus opiniones van a ser muy importantes. Muchas gracias a todos y a todas. Desearles que estén bien en su hogar y muchas gracias por estar atento a estas comunicaciones de Fundarse. Les agradecemos, que la pasen muy bien y muchas bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctora, a todos. Gracias. Muy amable. Gracias. Adiós, gracias. Hasta luego.